a todas y a todos. Gracias a la audiencia que nos acompaña esta noche. Hoy vamos a platicar de inteligencia artificial, un tema pues, muy interesante, pero que desafortunadamente ajeno para muchas de nosotros y de nosotras. Así que, bueno, la finalidad de esta charla o este webinario será tener primero una concepción general, es decir, que tengamos información respecto a que nos quede claro a todas y a todos lo que engloba este concepto, lo que es la inteligencia artificial, y luego poder revisar cuáles son las repercusiones que tiene esto en los procesos electorales y en la democracia en general. Si hay efectos positivos o efectos negativos. Como sabemos que la inteligencia artificial pues, se encuentra presente ya en los procesos electorales, incluso desde hace varios años. Sin embargo, no lo habíamos percibido, creo yo, con tanta claridad hasta estos últimos procesos electorales. Y entre los expertos del tema hay quienes opinan que la inteligencia artificial puede traer cosas positivas porque pues puede ser una herramienta que promueva la democracia, que incentive la diversidad en la opinión pública, ¿no? Por ejemplo, con el análisis de información se puede recabar datos relevantes para que las candidatas y los candidatos puedan hacer una propuesta de campaña más acertadas, conociendo las necesidades del electorado en determinadas circunscripciones. Pero también hay quienes opinan que el uso de la inteligencia artificial en la democracia mexicana especialmente puede ser más perjudicial que benéfica, ¿no? Que los efectos, entre los efectos negativos que incluso ya los hemos empezado a ver o a conocer en este proceso electoral es, por ejemplo, la difusión de información falsa, ¿no? Las fake news o las deepfakes, la suplantación de identidad, la simulación, ¿no? Y que todas estas cuestiones que se difunden a través de las redes sociales, todo este cúmulo de información puede manipular también en algún sentido la opinión pública y por tanto pues el sentido del voto de la ciudadanía. Lo que es un hecho es que la tecnología pues seguirá avanzando, ¿no? Definitivamente no podemos detener este avance tecnológico y por eso en mi opinión creo que lo que tenemos que reflexionar es buscar cuáles pueden ser las herramientas o las soluciones para mitigar los riesgos que se pueden generar en el uso de la inteligencia artificial en los procesos electorales, que incluso pues ya se están realizando, ¿no? Ya escucharemos ahorita a nuestros invitados en cuanto a estos temas que ya de alguna manera autoridades, las empresas han tomado algunas decisiones al respecto. Y para platicar de este tema tenemos esta noche a dos invitados a quienes presentaré de forma muy breve con una semblanza súper resumida de su trayectoria para no restar tiempo y poder aprovechar al máximo su experiencia y sus conocimientos. Tenemos a Eliana Pérez Gaffney, es responsable del relacionamiento de Meta, empresa matriz de las aplicaciones Facebook, Instagram y WhatsApp, con autoridades de los tres poderes en el orden federal y con representantes de los órganos autónomos de México. Es licenciada en Relaciones Internacionales y diplomada en Derecho Digital por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Previo a su ingreso a Meta, en 2020 se desempeñó como directora de Asuntos Públicos en otra empresa tecnológica. Antes de incorporarse al sector privado, durante 8 años ocupó diversos cargos en otras secretarías de Estado de la Administración Pública Federal y en el Senado de la República. En su paso por el servicio público fue delegada de México ante las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. Julio César Bonilla Gutiérrez es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y coordinador del Grupo de Transparencia Judicial de la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Es doctor en Derecho, maestro en Derecho y especialista en Derecho Electoral.
Ha participado en diferentes foros, talleres, conferencias, seminarios, congresos y diplomados tanto a nivel nacional como internacional en temas relacionados con derecho constitucional, derecho administrativo, transparencia, acceso a la información pública, datos personales, derechos digitales, inteligencia artificial, rendición de cuentas, combate a la corrupción, derecho electoral, ciencia política, derechos humanos, género e inclusión. Ha publicado en diversos medios de comunicación y revistas también a nivel nacional e internacional. Les doy la bienvenida a ambos y les agradezco de manera infinita que nos estén acompañando el día de hoy. Y bueno, pues para aprovechar al máximo su conocimiento, me gustaría iniciar esta charla con Eliana, ¿no? Primero para, pues como decía yo al inicio, si nos pudieras dar un concepto general de lo que podemos entender como inteligencia artificial, qué es lo que engloba, ¿no? Cuáles, a lo mejor tener algunos ejemplos al respecto, porque pues primero como para poder situar al público, ¿no? Del tema del que estamos hablando y porque además la verdad creo que muchos de nosotros desconocemos realmente cuál es el alcance de la inteligencia artificial. Y si tienes algún ejemplo en específico también en cuanto a cómo se está usando esta herramienta en los procesos electorales y bueno, especialmente en la participación o la colaboración que tiene Meta con las autoridades electorales. Adelante, Eliana, muchas gracias. Y gracias a ti, Nadia, por la invitación y un placer estar aquí con el público de IntelliJurist. Y bueno, pues sí, como tienes razón, es importante primero definir qué es inteligencia artificial. Y para dar una definición, pues llana, fácil de entender, inteligencia artificial es un sistema de información que tú alimentas con una base de datos, le das una instrucción de cómo ponderar o cómo procesar esos datos y ya arroja resultados. Y lo que lo diferencia de una calculadora, por ejemplo, es que los resultados ya se automatizan, ¿no? Ya tú dejas una instrucción, luego puedes hacer cambios a, digamos, las ponderaciones que tienes, ¿no? Sobre los datos que usa, pero básicamente automáticamente el sistema de inteligencia artificial ya te va dando recomendaciones, te va dando un resultado. Y para tener un ejemplo que seguramente muchos de ustedes se podrían relacionar, pues todos utilizamos servicios de streaming, ¿no? Como de consumo de reproducción de música o de reproducción de videos. Entonces, ese sistema de inteligencia artificial se llama clustering o agrupamiento. Cuando tú, por ejemplo, en tu aplicación de servicio de reproducción de música, pones el radio del artista y te pone canciones similares, aunque sean de artistas diferentes, pues porque ya hubo un agrupamiento. Y lo mismo cuando vas poniendo que te gusta o que no te gusta alguna película, y entonces pues se va formando ese sistema con base en los datos que tú le vas proveyendo sobre tus gustos, tus preferencias, y te va arrojando resultados que es una recomendación que es parecida a lo que ya te gustó o que es más probable que sea algo que tú disfrutes. Ese es un ejemplo, digamos, que todos podemos relacionar con la vida diaria. Creo que lo que ha generado tanto interés y también al mismo tiempo tanta preocupación sobre la inteligencia artificial es que ya se pusieron a disposición del público sistemas de inteligencia artificial generativa. Eso sí es muy diferente a lo que hemos visto, porque la inteligencia artificial ya tiene incluso décadas de existir para usos tal vez mucho más específicos, como más industriales, más de ciertos sistemas o de ciertos servicios que sí todos consumimos, pero que estaba un poquito más, digamos, considerado normal, ¿no? Pero la inteligencia artificial generativa lo que genera, pues, es con una mayor base de datos, sí necesita muchísimos datos, te puede dar una respuesta determinada a un comando específico que tú le hagas. Entonces, por ejemplo, el redactar un correo, pues tú le puedes poner ciertos indicadores y te redacta un correo, contestar preguntas. Incluso hay gente que yo conozco que utiliza estos sistemas de inteligencia artificial generativa para decirle que quiere visitar estas 5 o 6 destinos en un lugar que van a visitar y entonces ya les hace un itinerario de viaje y les hace recomendaciones. Bueno, eso cómo se puede trasladar
en el espacio electoral y que es lo que hemos escuchado también en la empresa que ha generado incluso pues ciertos como resquemores o ciertas preocupaciones incluso de los reguladores electorales, es que se puede, por ejemplo, superponer un audio a un video, ¿no? Para hacer pensar, hacer creer que una persona dijo algo que realmente no dijo, porque se puede replicar el audio de una voz en particular, una voz conocida. También se puede, pues, crear de manera más masiva o de manera más sencilla textos que sean similares y que impulsen una misma narrativa. Entonces, bueno, Meta está muy consciente de eso. Es una empresa que también ya tiene experiencia en desplegar estrategias de integridad electoral en más de 250 procesos desde que inició con este tipo de estrategias en 2017. Entonces, para las elecciones de México que ha habido en 2018, en 2021, desde luego este proceso electoral, hay una colaboración muy estrecha no nada más con las autoridades, sino con otros actores para desplegar estas estrategias. Entonces, tú puedes ver en los pilares de esta estrategia que tiene Meta para la elección de 2024 algo de inteligencia artificial en cada uno de estos pilares. Entonces, por ejemplo, en el pilar de integridad, que es el cuidar el contenido que hay en la plataforma de acuerdo con las políticas de contenido que ya aplica Meta a nivel global. Bueno, sería imposible moderar el contenido que hay en la plataforma, dado que se sube más de 1 millón de nuevas piezas de contenido a Instagram y Facebook por segundo a nivel global. Sería imposible si no tuvieras la tecnología de tu lado. Entonces, ya hay sistemas de inteligencia artificial que ayudan a identificar, por ejemplo, cuentas falsas, cuentas que están suplantando la identidad de otra persona. El 99% de las cuentas falsas se dan de baja incluso antes de que haya un reporte de una persona. Eso quiere decir que es con tanta celeridad que no llegó esa cuenta falsa a hacer un contacto no deseado y generar un reporte de un usuario. Pasa lo mismo con el 94% del discurso de odio que se baja de manera automatizada de acuerdo con colas de revisión. Y ahí los datos es, por ejemplo, el término que puede ser utilizado tal vez en México, tal vez en alguna región, ¿no? Como para descalificar a una persona, para agredir a una persona. Y pasa lo mismo con el 98% del contenido gráfico. En la parte de desinformación, hay una estrategia muy robusta de Meta a nivel global de verificación de noticias con base en socios independientes que todos son parte de la Red Internacional de Verificación de Datos o International Fact Checking Network. En México trabajamos con AFP, la Agencia Francesa de Noticias, con Reuters y también con Animal Político, que es el único medio en México que tiene esta certificación del IFCN. Y entonces ellos tienen acceso a una fila de revisión de contenido basado en viralización, en la probabilidad de que esto sea, por ejemplo, sacado de contexto cuando lo revise la misma inteligencia artificial en las plataformas, o que haya recibido reportes de que es una información falsa. Y ellos son los que determinan si es falso y así es como si ustedes se han cruzado con alguno de este tipo de contenidos de que tiene un velo negro encima y ya no puedes ver tú el artículo y dice, esto ha sido marcado como falso. Y puedes ver por qué. Y te va directamente, si tú eliges ver por qué, te va a llevar a el desmentido, digamos, o la verificación que hace esta organización de noticias. En la parte de transparencia, que es otro pilar de este esfuerzo de integridad electoral de Meta, está, bueno, la parte de transparentar los anuncios, ¿no? ¿Quién está pagando por anuncios políticos? Pero también ahora estamos desplegando, ya desde febrero lo comunicamos ya a las campañas, es obligatorio cuando un anuncio de temas políticos, electorales o sociales tiene algún contenido digitalmente creado, que haga, por ejemplo, justo pensar que alguien dijo algo que no dijo, que hizo algo que no hizo, representar de manera diferente un evento que sucedió o incluso hacer creer que sucedió algo que realmente no sucedió, o sea, como algo que puede ser, digamos, engañoso, se tiene que poner que el anuncio es digitalmente creado y eso también se combina
con sistemas que ha desarrollado Meta en apoyo con la industria para poder etiquetar o ponerle una marca de agua al contenido que es generado por inteligencia artificial. Existen, bueno, los propios productos de Meta, como Meta AI, pero también, por ejemplo, Microsoft, OpenAI, otras empresas en la industria se han coordinado para crear este sistema de marca de agua, ¿no? Entonces, que sea más fácil para todos ver lo que es digitalmente creado, que circule por varias plataformas. Y bueno, en la parte de colaboración con autoridades hay otro ejemplo de inteligencia artificial que es muy positivo para brindar información a la población. Hoy justamente el INE anunció el chatbot de WhatsApp que va a tener para brindar información electoral sobre dónde se realizan las elecciones, cuándo, quiénes son los candidatos, dónde votar, dependiendo de dónde te toca a ti, ¿no? Tu domicilio. E incluso ya tiene una nueva modalidad justamente de verificación de noticias que pueden ser falsas. Entonces, pues esa es una manera de utilizar la inteligencia artificial para brindar información confiable a la población. Sí, justo yo, bueno, primero quería, este, como dije a la introducción, ¿no? Hay un aspecto positivo y un aspecto negativo y la verdad yo quisiera primero iniciar por este aspecto positivo porque creo que es importante, ¿no? O sea, no solamente centrarnos en los efectos permisivos, porque creo que eso está vinculado con otras cuestiones también, no solamente con el tema del avance tecnológico, ¿no? Y como lo decía Eliana, ¿no? O sea, la propia inteligencia artificial nos puede servir para justo evitar esos daños, ¿no? Quisiera ahora con Julio, ¿no? Resaltar o hacer un poquito, ya Eliana dijo algunos aspectos que se pueden utilizar de manera positiva sobre la inteligencia artificial, en específico sobre los procesos electorales y sobre las campañas electorales y creo que en la democracia mexicana en general, ¿no? Porque la verdad muchos de nosotros estamos confundidos, ¿no? Y yo decía un poco en broma, pero creo que la mayoría estamos así, creemos que la inteligencia artificial es, se creó en el momento en el que supimos del chat GPT, ¿no? O sea, como si no existiera antes, como si no lo hubiésemos usado antes, ¿no? Y fue justo lo que causó este temor y miedo por el avance en la tecnología, ¿no? Julio, si tú nos pudieras explicar un poco más sobre cómo puede impactar de manera positiva la inteligencia artificial en los procesos y en la democracia en México. Adelante. Muchas gracias, Nadia. Un placer estar en este espacio contigo y naturalmente con Eliana y con toda la audiencia de IntelliJuris. Es un espacio magnífico para debatir sobre estos temas frontera en el siglo XXI. A ver, y quiero recuperar un elemento del cual partes, Nadia. Es cierto, la inteligencia artificial es una creación humana. Y quiero partir de este elemento porque su aparición tal cual se ha debatido en el mundo a partir de algunos años de manera creciente, ha puesto en la imagen colectiva diversos focos de alerta, por decirlo de alguna manera, en algunos casos hasta temor con relación a lo que significa la inteligencia artificial y su gran potencial. Lo cierto es que el debate sobre la inteligencia artificial ya lleva varias décadas en el escenario global, después de 1950 y 60. Lo cierto es que con la creación del chat GPT, naturalmente empezamos a hablar más de esto y su utilización más intensiva en muy diversos ámbitos de la actividad humana. Pero parto, insisto, de la idea de que la inteligencia artificial es una creación humana. Hay un autor y activista neoyorquino, Galadier, que trabaja para Microsoft. En realidad es un genio en esta materia y señala que primero, debemos tener claro que es una creación humana y que no debemos perder de vista eso y no debemos cometer el mismo error que cometieron los judíos al forjar el becerro de oro. El error de los judíos no fue haber forjado el becerro de oro en realidad, sino haberlo adorado, a propósito de este pasaje bíblico. No podemos hacer eso. La inteligencia artificial es una creación humana y tiene que estar al servicio
de la humanidad. Y partiendo de este tema, debemos señalar que con toda la razón se hace énfasis en el tema democrático y naturalmente diversos impactos, además en una era eh, transitada por las fake news, la posverdad, y que naturalmente implica muchas rupturas institucionales a escala planetaria. Y atendiendo a tu pregunta inicial, hoy justamente la inteligencia artificial aparece en el mapa también democrático de nuestras sociedades y que ha permitido, como cualquier creación humana, insisto, tener luces y sombras. En la era digital, esta relación entre la democracia y la inteligencia artificial se ha amplificado y sofisticado desde mi punto de vista. La información fluye a través de múltiples plataformas en línea, permitiendo un acceso mucho más rápido y amplio a la información política. Las redes sociales, los sitios de noticias en línea, los blogs ciudadanos se han convertido en actores clave de la difusión de información política y en la formación y de construcción incluso de la opinión pública. A estos elementos debemos agregarle, naturalmente, la inteligencia artificial. Como en la mayoría de las áreas de nuestra actividad como personas, en la era digital también ha traído consigo justamente una serie de ventajas y posibilidades en positivo con relación a la democracia, la aparición de la inteligencia artificial. Y desde mi punto de vista, si tenemos un buen diseño de la inteligencia artificial, como decía Eliana, un diseño robusto, un diseño apegado a la normatividad o a su regulación y leyes nacionales e internacionales, y un diseño ético, nos puede permitir corregir muchos errores que en democracia, digamos, el foco humano, la actividad humana, no han podido resolver. Uno, te voy a citar varios elementos que desde mi perspectiva puede facilitar la inteligencia artificial en democracia con mayor intensidad. Uno de ellos es tener mayor accesibilidad a la información política. Ahora, como sabemos, si utilizamos bien la inteligencia artificial y todo el aparato tecnológico, está al alcance de un clic la información política, lo que facilita que las y los ciudadanos se mantengan informados sobre cuestiones políticas y participen activamente en la vida democrática de sus naciones. La inteligencia artificial también puede provocar una interacción más directa con la política, con los candidatos y los procesos electorales. A través justamente de las redes sociales y de toda la comunicación digital, permiten a los ciudadanos interactuar directamente con políticos y partidos, lo que podría fomentar un diálogo más cercano y transparente desde mi perspectiva. Otro tema en el que puede potencializar a la democracia, al menos la adjetiva, la inteligencia artificial, es generar mayor diversidad de voces. La era digital y la inteligencia artificial ha dado voz a grupos y comunidades que históricamente estaban marginados de los medios tradicionales. Esto ha enriquecido también la pluralidad de voces en el debate público a escala planetaria. Otro tema central es el de la rendición de cuentas. Insisto, si tenemos un buen diseño en la inteligencia artificial y en los medios digitales, se pueden convertir en herramientas efectivas para fiscalizar a los gobiernos, para exponer la ausencia de rendición de cuentas y los abusos del poder. Y claro está, la movilización política. Si la inteligencia artificial, con todas las capacidades que tiene, se puede convertir en la herramienta definitiva en democracia, porque ha demostrado justamente poder movilizar a la ciudadanía en torno a causas políticas y sociales de carácter positivo, facilitando la organización incluso de la sociedad y la manifestación de propuestas e ideas que hasta hace algunos años no existían. Cierro con esto. Me parece que hoy, en pleno siglo XXI, la relación entre la inteligencia artificial, la política y la democracia es una de las dinámicas más complejas y más trascendentales para cualquier sistema democrático. Y en México, particularmente, esta relación adquiere particular relevancia en estos años. Debemos insistir en que es una oportunidad para la humanidad la utilización de la inteligencia artificial con un buen diseño que nos permitirá incluso hacer un análisis o exploración de datos que incluso al ojo humano
escapan y que puede resolver, en definitiva, muchos errores que también los seres humanos hemos cometido a lo largo de la historia. Sí, me recordaba ahorita que te escuchaba, Julio, ¿no? Escuché en algunas charlas también respecto al uso de la inteligencia artificial que va a tener también el INE, tanto creo que en este proceso electoral para los resultados preliminares, ¿no? O sea, ese procesamiento de información que se hace de manera manual y que todos conocemos, todas y todos conocemos, que es pues el llenado de las boletas de manera escrita, ¿no? Y luego llevar esa información de las boletas al sistema, pues es una actividad que se realiza día y noche, y ahora el instituto se va a apoyar también de la inteligencia artificial para poder avanzar en esos procesos, y creo que pues hay muchísimas otras áreas de oportunidad, ¿no? En especial con esto del procesamiento de datos, ¿no? También ahorita que hablabas de la rendición de cuentas, pues pensé en la fiscalización, ¿no? Que es un problema muy grande también para el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, yo aprovechando que está Eliana aquí, la verdad es que yo estuve trabajando en el ahora Instituto Nacional Electoral en el proceso del 2012, cuando no sabíamos qué era la red social, ¿no? Cuando no sabíamos que podía contratarse una pauta en una red social, ¿no? Que ni siquiera teníamos ubicadas las oficinas de las empresas transnacionales que tenían a YouTube, a Facebook, ¿no? O sea, era la verdad, un abismo total que ahora cuando recuerdo eso me da pues un poco de gracia, ¿no? Porque digo, estamos apenas hace unos años en los que estábamos en el desconocimiento total, hasta ahora que se utilizan las redes sociales, pues en las campañas electorales de manera preponderante, ¿no? Hay quienes dicen que no, ¿no? Quienes dicen que las redes sociales solamente un porcentaje mínimo de impacto, pero yo en la experiencia que tengo en el análisis de las campañas, pues he visto que hay campañas que invierten grandes sumas en justo publicidad en redes sociales, en contenido de redes sociales, y veo que las campañas se realizan ahora más en redes sociales que en otros medios bueno, el impacto es más en redes sociales que en otros medios de comunicación que teníamos con antelación, ¿no? Y que nuestro sistema de comunicación política lo tenía, como por ejemplo la radio y la televisión, como el medio idóneo para la comunicación política con la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, creo que el problema está también en este tema de cómo se usa la inteligencia artificial por parte de los actores políticos, ¿no? Y hablábamos hace un ratito de los problemas que se suscitan, o sea, el impacto positivo, que sería crear esa conciencia ciudadana, que haya una comunicación efectiva de los actores políticos a la ciudadanía, pero el impacto negativo es ese temor de pues así, como lo voy a decir así de claro, ¿no? De manipulación de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo es que una fake news, ¿no? O ahora un video de esto falso, ¿no? Creado con inteligencia artificial, puede causar un impacto o generar una percepción equivocada, ¿no? que es falseada de la realidad en la ciudadanía. También pasa mucho con el uso de las encuestas, ¿no? Digitales también. Se difunde a la ciudadanía una visión que sabemos que es falsa, pero que la ciudadanía percibe como verdadera, ¿no? Y entonces el impacto que esto puede tener es que pueden manipular su visión, ¿no? Incluso su percepción sobre su voto. Y el otro aspecto es el tema de la suplantación, o sea, cómo podemos, ya nos decía Irán hace un ratito algunos datos que se utilizan en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, ¿no? Pero sigue habiendo este problema de que la ciudadanía en general sepa cómo identificar cuando un contenido no es real, es falso, ¿no? Hay una suplantación de la identidad a través de estos contenidos.
Si nos podrías, Iliana, dar algunos ejemplos, Iliana, o algunos temas que aún quedan pendientes por revisar para poder evitar este efecto negativo para el que se está usando la inteligencia artificial. Sí, con gusto, Nadia. Bueno, pues yo mencionaba dos que justamente tú retomaste, ¿no? Los conocidos como deepfakes, cuando se superpone audio a un video para hacer creer que una persona realmente no dijo lo que aparece diciendo en el video. Y esto ya justo conlleva un esfuerzo que es a nivel global por parte de las empresas que ponen a disposición estos softwares, ¿no? De generación de audio que digamos es realista o de imágenes realistas. Entonces, bueno, sabemos que este tema de la regulación de inteligencia artificial para evitar estos usos que pueden ser nocivos, que sobre todo justamente pueden engañar a las personas, ya se está platicando en muchas regiones del mundo. Y como ha pasado con otros temas de tecnología, ¿no? Por ejemplo, la ciberseguridad, antes de que existiera un convenio internacional, de que existieran legislaciones nacionales, ya había estándares, ¿no? De ciberseguridad, de protección de los datos por parte de las empresas que justo resguardaban esos datos. Así está pasando también con el tema de inteligencia artificial. Ya ha habido una serie de compromisos. Meta ha sido parte de muchos de ellos, está en el Partnership for AI, que está justo buscando establecer este sistema de generación de marcas de agua que sea interoperable entre todos los generadores de inteligencia artificial. Junto con eso y con señales que la propia empresa Meta ha generado para detectar, por ejemplo, brincos en el video versus la voz, ya hay señales que pueden justo ayudar a identificar y también a través de los propios algoritmos de revisión de contenido cuando algo puede ser generado por inteligencia artificial. Y además de eso, se apoya Meta en este conjunto de verificadores de datos independientes también, ¿no? Y cuando se detecta que algo es justamente esto que es conocido como un deepfake, que puede ser, por ejemplo, utilizado para fraude, para pues para engañar a la gente. Entonces eso permite que ya el contenido sea removido, incluso que sea marcado como falso por los verificadores y que entonces ese desmentido, ¿no? Que comentamos se encuentre en no nada más ese video que se revisó, sino por identificación de, es una tecnología que generó Meta en 2016, que la puso como de código abierto para que se pudiera utilizar en toda la industria de generación como de un hash único, una huella digital en un contenido, se replique en cualquier otro página, grupo, espacio donde se pudo haber salido o viralizado el mismo video, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo respondemos a un potencial uso nocivo. También, bueno, pues en el tema de la potencial desinformación de otras formas, algo que hemos hecho también y en procesos electorales pasados no te tocó en ese momento, porque justo como dices, pues Facebook ni siquiera estaba tan usado, ¿no? Pero ya tiene varios ciclos electorales que junto con el INE trabajamos en un programa de alfabetización mediática porque claro, importantísimo que podamos hacer esto de marcar el contenido como falso, como sacado de contexto, y se marcan un montón de contenidos, pero para evitar la difusión de esta información, también es importante brindar a la ciudadanía herramientas, recomendaciones, mejores prácticas, y no nada más en las plataformas de Meta, que el Internet es mucho más grande, ¿no? De cómo afrontar de manera responsable la información que reciben en línea, tener una participación cívica que también sea empática, que sea responsable, que sea respetuosa y qué hacer justamente cuando uno se encuentra con este tipo de contenidos que pueden ser falsos, como checar o identificar más las potenciales fuentes como de falsedad, ¿no? Las señales de falsedad de la información, por ejemplo, una noticia, ¿no? Una noticia completamente falsa,
el ver la fuente, incluso checar el whois, ¿no? De dónde es el dominio y qué hacer, ¿no? O sea, no compartir antes de verificar. Entonces, bueno, hay un programa que tenemos con el INE que se llama Soy Digital. En este proceso electoral de 2024 también lo estamos desplegando a través de la organización de la sociedad civil movilizatorio y tiene un alcance potencial de 15 millones de personas. Ya se está desplegando. Se creó también una ruta de aprendizaje de 1 hora que tiene así como quizzes y te da una certificación al final como para fomentar que la gente lleva a esta ruta de aprendizaje y que tenga estas herramientas, ¿no? La prevención también es importantísimo. El fomentar que haya una mayor alfabetización digital, que también pasa por la alfabetización mediática, nos va a llegar a ser una sociedad pues, más responsable y que tenga con más herramientas, más allá de lo que pueda hacer una plataforma como Meta en su moderación de contenido, que desde luego es relevantísimo, ¿no? Y bueno, pues otro de las maneras en las que justo buscamos que no nada más para temas electorales, sino para cualquier tipo de manipulación, no se utilicen estas herramientas de inteligencia artificial, es que ya en la moderación de contenido en las políticas, el uso de videos multimedias manipulados pues ya está penalizado y justamente a nivel empresa y a nivel industria se están haciendo estos esfuerzos de Meta en invertir muchísimo en seguridad, ¿no? En mejorar las tecnologías. De 2016 a 2022, tan solo en inversión en seguridad, Meta hizo un compromiso de 20,000 millones de dólares. Se han invertido esa cantidad para mejorar los sistemas. Y entonces ya se cuenta con esta mezcla de entre señales y de esfuerzos de industria y en mayo se va a poder y se va a empezar a etiquetar todos los videos, fotos o audios que sean generados con inteligencia artificial como tal, como una herramienta de transparencia. Viene quien lo publicó, ¿no? Si tú te imaginas que estás en tu feed de Facebook o en tu feed de Instagram, pues viene el nombre de quien publicó y así como aparece ahora con los anuncios políticos que dice pagado por y dice un candidato o dice un partido, también si es algo digitalmente creado, dice digitalmente creado, y en el caso de todo el contenido orgánico, también va a estar capturado cuando es generado con inteligencia artificial. Y es una manera de también hacer valer estos principios que Meta tiene de generación de inteligencia artificial responsable, que una de las, digamos, como 5 principios es transparencia y el control a los usuarios. Va a seguir habiendo mucho contenido generado por inteligencia artificial. Hay uno que puede ser nada nocivo, ¿no? Se hacen unas imágenes padrísimas, fotorrealistas también, pero pues es importante que la gente sepa cuándo lo es. Entonces, ese es también un ejemplo. En la parte de transparencia sobre justo los actores políticos, creo que algo relevante a destacar es la biblioteca de anuncios que tiene Meta, ¿no? Todos los anuncios políticos electorales y de temas sociales pasan por un proceso de verificación. Entonces, quien vaya a querer pautar sobre esos temas tiene que mostrar una identificación, subirla a la plataforma. Si es una pauta para México, tiene que ser una INE, un pasaporte, algo, una identificación válida, ¿no? Por el gobierno de México. Se tiene que pautar desde México. ¿Y cómo sabemos esto? Pues por la dirección IP desde donde se está desplegando la campaña. En cada una de las publicaciones de la pantalla de la campaña se revisa eso y también se revisa que el método de pago sea justamente de México. Entonces eso, bueno, pues agrega una capa de protección a que no haya una manipulación justamente de alguien que no debe de estar participando en las elecciones o en el discurso político, digamos, en general. Y esta biblioteca de anuncios ya fue en una sentencia del Tribunal Electoral mencionada como una prueba plena para temas de fiscalización, por ejemplo, porque tú puedes revisar los anuncios de los últimos 7 años de estos temas y puedes ver cuánto se invirtió en cada uno de los anuncios, a quién se dirigió el anuncio, o sea, por ejemplo, si a la población a nivel nacional o tal vez solo en un estado, si solo a mujeres, solo a hombres, de qué edades, cuánto tiempo estuvo activo.
por 7 años se guarda esa información independientemente de que la campaña ya no esté activa. Entonces es importantísimo también dar estas herramientas de transparencia a la ciudadanía, por supuesto, y bueno, pues a las autoridades para que haya un mayor control sobre las campañas en línea. Tienes razón, pues cada vez ha habido más inversión en las campañas y si no se permitiera, por ejemplo, los anuncios políticos, pues todo estaría en el orgánico, ¿no? En como que lo no pautado. Sería mucho más difícil para la autoridad fiscalizarlo, controlarlo, también para Meta saber cuándo es, pues digamos, derecho a la libre expresión o cuando es algo que responde pues a buscar impulsar una narrativa. Entonces, pues también el approach, digamos, de la empresa de Meta es permitir esa publicidad en términos políticos porque es más fácil tener esa, pues, poder de requerir a la gente que dé la información que es necesaria, ¿no? Y bueno, pues el tema de manipulación también está en las políticas de Meta. Está como impulso de narrativas en temas orgánicos o en temas pautados, ¿no? En el contenido pagado o no pagado, sobre un mismo tema o la creación de muchas cuentas, como estas redes de influencia que incluso a nivel global Meta ha litigado contra empresas que ofrecen esa creación como de followers, de redes, de páginas. Eso también se investiga, se reciben las denuncias tanto de externos como de los equipos internos que investigan esto y se dan de baja. En un reporte que en el sitio de transparencia de Meta se puede encontrar desde hace muchos años que se hace sobre redes de comportamiento inauténtico y amenazas adversariales, se pueden ver las redes que ha bajado Meta de manipulación de contenido. Y bueno, pues sí ha habido casos en México. El más reciente que sé que apareció en un reporte, pues es de previo a las elecciones de 2021 para algunas contiendas locales. Sí, creo que, digo, todos los datos que nos das es de mucha relevancia porque decía yo hace un ratito, ¿no? Creo que el tema del uso indebido de la inteligencia artificial se debe, pues más bien a la falta de ética, ¿no? Por un lado, o sea, a la propia corrupción que existe en el sistema, que pues usa de manera indebida justo para manipular y para tergiversar la información hacia la ciudadanía. Pero también esto que comentas respecto a crear una cultura digital o una conciencia digital, ¿no? O sea, que como usuarios de redes sociales tenemos también una cierta responsabilidad de verificación, pero que muchos de nosotros no sabemos, ¿no? No conocemos como lo que nos acabas de mencionar sobre esta iniciativa de Soy Digital, ¿no? Donde dan algunos datos para que podamos hacer un checklist nosotros como ciudadanas o ciudadanos antes de compartir un contenido, ¿no? O antes o por lo menos de verificar alguna información, porque entiendo que por mucho que haya varios mecanismos que las plataformas están desarrollando, pues en este caso Meta, porque hay plataformas que no han hecho, pues que no son muy transparentes, como todavía nos toca TikTok, ¿no? O X, que no tienen todavía las herramientas que se tienen en Facebook o en Instagram, y que hace que pues los efectos se causan en segundos, ¿no? El hecho de difundir esta información por parte de la ciudadanía que lo hace de manera inmediata. Entonces, creo que es muy importante este desarrollo pues de la cultura digital o la conciencia digital por parte de la ciudadanía. Y con este contexto, Julio, pues ¿tú qué adviertes que podemos hacer bajo este panorama, ¿no? Digo, sé que hay varias iniciativas para regular el tema, ¿no? Pero también pues hay, en su momento cuando platicamos de la regulación de las redes sociales hace unos años, pues hubo mucha temor sobre que normar o regular estos temas probablemente sea más perjudicial que benéfico, ¿no? A lo mejor la respuesta no está necesariamente en una ley, ¿no? Sino
en esto que platicábamos del progreso en la educación digital o en la ciudadanía digital. ¿Cuál es tu opinión de cómo podríamos avanzar pues, en mitigar estos riesgos? Es una gran pregunta, Nadia, porque colocas en acento en un asunto que se está debatiendo a escala planetaria. Primero, considerar que en el gran tablero internacional, los chinos han tenido un desarrollo vertiginoso como Estado, como gigante en materia tecnológica. Y todo lo que eso representa para el mundo occidental. Me dirás si con razón, China no es una democracia, no, naturalmente, y no necesita serla, pero está utilizando la capacidad tecnológica para actualizar incluso nuevos modelos en materia de control social, en materia de poder, en materia de administración pública, etcétera, ¿no? De comercio y de relaciones internacionales y, ¿por qué no decirlo?, también en materia armamentista. Eso naturalmente representa una desventaja para Occidente. Ya hay naturalmente esfuerzos en materia de regulación por parte de la Unión Europea y naturalmente por Estados Unidos de Norteamérica. Y en esta discusión global, en ese tablero internacional en materia de inteligencia artificial, he insistido en que en México y nuestra región tienen que poner las fichas sobre la mesa por todo lo que representa justamente el desafío de una regulación ante una de las herramientas más poderosas que ha construido el hombre a lo largo de la humanidad. Y naturalmente lo que eso representa para las naciones. Debemos tener claro que la creación de la inteligencia artificial hoy por hoy se coloca dentro del mapa internacional como uno de los desarrollos y avances tecnológicos más importantes para la humanidad misma. Y lo es porque representa un avance similar a la creación del fuego, de la rueda, de la polea, de los viajes interespaciales, en fin. Esa es la magnitud a la que nos estamos enfrentando. Yo soy, como sabes, un liberal convencido, y hasta hace algunos años me hubieras preguntado lo mismo como preguntaste hace algunos años sobre las redes sociales. Yo le apuesto a la libertad en materia de, el desarrollo tecnológico. Pero viendo lo que hoy estamos viendo a escala planetaria, ya estoy cada vez más convencido que hace falta regulación. Si hoy puedes consultar, igual que seguramente nuestra audiencia, lo que está sucediendo con el uso de la inteligencia artificial por parte de los israelíes en contra de la Franja de Gaza, es algo que nos tiene que aterrar a todas y todos. Es decir, el uso de la inteligencia artificial en materia de desarrollo militar es algo que nos tiene que preocupar a la humanidad entera. Es decir, utilizar la inteligencia artificial para identificar objetivos terroristas, pero que además no les importe el daño colateral a través de datos dudosos con los que se crea esa inteligencia artificial, pone justamente a debate si es precisa la libertad o la regulación de esta materia. Y justamente en este momento, en el justo que ha cobrado sentido esta pregunta, porque además en democracia, la implicación de la creación de la inteligencia artificial, como hemos analizado, implica naturalmente el debate sobre una era en la que millones de personas, segundo a segundo, interactúan a través de diversas redes y plataformas. Fluye como nunca antes y en todos los sentidos información de todo tipo en cantidades inimaginables y a una inmensa velocidad. Nos conectamos y nos desconectamos durante el día, compartimos, replicamos, planteamos, promovemos, desarrollamos, defendemos ideas o las atacamos. El espacio digital es también, por cierto, un espacio en el que la violencia ocurre más a menudo de lo que creemos y trasciende de lo digital o la material y viceversa. Tomamos partido o nos declaramos neutrales respecto de cuestiones políticas, económicas, sociales, artísticas, ambientales, la justicia, lo moral, lo que consideramos que califica como bueno y malo, entre otros muchos temas. Además, todo lo anterior lo hacemos sobre la base, como tú dijiste hace un ratito, de mensajes en un limitado número de caracteres, de videos e imágenes manipulables respecto de lo que como han señalado diversos autores, nos colocan en el escenario internacional como espectadores flexibles con visualidad flexible.
Nos posicionamos entre lo ingenuo y lo escéptico en materia democrática de un modo estratégico, conforme a nuestras visiones y vemos lo que queremos ver en ellas. Lo anterior ocurre de igual forma respecto de blogs, publicaciones, videos, mensajes pagados, publicidad, propaganda dirigida y perfilada en muchas ocasiones y alineadas, eso sí, Nadia, siempre con fines políticos, económicos, ideológicos o una combinación de todos ellos. Es por eso que la necesidad de regular a la inteligencia artificial se convierte en una urgencia planetaria, porque en un contexto hipermediatizado y con vertiginosos avances y en vías de desarrollar aún más la tecnología en materia de información y comunicación en los años por venir, la inteligencia artificial se convierte en el reto apremiante. Primero, por lo que acabamos de señalar en este debate, la verdad y la mentira conviven en el mismo espacio, que es el digital, y además en igualdad de condiciones para su dispersión. En segundo lugar, porque con esa visualidad flexible, la que tenemos, los datos objetivos han perdido impacto y la relevancia en la formación de la opinión pública sobre la democracia y el elemento relacionado directamente con ella se deteriora, porque además ha llevado incluso, como se ha acreditado en muchas otras latitudes, a rupturas institucionales y también sociales. En este contexto, el objeto naturalmente de la regulación tiene frente a sí justamente identificar cuáles son los retos y peligros de la inteligencia artificial frente al desarrollo humano. Ya lo dije hace un rato, es una creación humana y como cualquier creación humana tiene luces y sombras, Nadia. Es una relación dialéctica permanente que tenemos los seres humanos. Así como señalé algunas ventajas hace rato de la inteligencia artificial, hoy te puedo decir que la inteligencia artificial puede intensificar la proliferación de noticias falsas y la desinformación en línea, lo que puede socavar la confianza de los ciudadanos en la información política y distorsionar los procesos democráticos. Es uno de los retos más acuciantes en la relación entre inteligencia artificial y democracia durante las campañas electorales. La inteligencia artificial puede ser utilizada para difundir información falsa, como lo acaban de señalar, o engañosa con el fin de influir en la opinión pública. Esto plantea un desafío significativo para la integridad de los procesos electorales y la confianza de la ciudadanía en la información que reciben. Otro tema, vivimos en una era en la que las sociedades se están segmentando a propósito de las burbujas de filtro digital. Las plataformas en línea a menudo promueven, a través de la inteligencia artificial, contenidos que se ajustan a preferencias y creencias individuales de sus suscriptores, seguidores, etcétera, creando burbujas de filtro que pueden limitar la exposición a puntos de vista divergente, lo que ha traído como consecuencia fundamentalismos y la exacerbación de nacionalismos que rompen el tejido social e institucional. Otro tema que también puede generar en negativo la inteligencia artificial es la manipulación de la opinión pública. Actores malintencionados pueden aprovechar las redes sociales para influir en la opinión pública y manipular incluso lo que nos están preguntando, el resultado de las elecciones, por ejemplo. Y por eso también hay un tema central. Se vulnera la privacidad y la seguridad de las personas. La recopilación de datos personales y la vulneración de la información plantean preocupaciones muy serias en el mapa internacional sobre el uso indiscriminado de algoritmos e inteligencias artificiales. Y finalmente, un tema en el que la regulación tiene que poner manos a la obra es en evitar la polarización y la confrontación. La inteligencia artificial, los algoritmos, a través del espacio digital, pueden fomentar polarización y confrontación en lugar de un diálogo constructivo, lo que puede debilitar la cohesión social. Es importante, ante este panorama, justamente pensar en un modelo de control y regulación global que nos permita perfilar justamente un cierre a todos estos retos que tenemos en pleno siglo XXI. Y sí, porque he estado revisando el chat, ya hay algunas iniciativas en México. En México particularmente existen 19 iniciativas hasta este momento para regular distintos aspectos de la inteligencia artificial. Y está bien porque son presentadas por diversos grupos parlamentarios
y para la elaboración de esta iniciativa se ha tomado como base el reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, el proyecto de ley que está en curso legislativo en Chile, incluso sobre temas de neuroderechos, y la demanda de New York Times en contra de OpenAI y Microsoft. Entonces, tenemos documentos guía que como mexicanas y mexicanos nos harán aparecer en el tablero internacional para dar esta discusión junto con la Unión Europea, que particularmente la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es una normativa aprobada apenas el 13 de marzo de 2024 con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, ya marcan las normas generales sobre la inteligencia artificial y que además entrará en vigor hasta 2025. Y esto nos da una oportunidad tanto a las mexicanas como a los mexicanos, pero en nuestra región y también Estados Unidos de Norteamérica, para develar cuál es la importancia de regular la inteligencia artificial, porque cualquier desarrollo tecnológico se puede someter al escrutinio público, a la regulación internacional y ponerse, insisto, como diseño tecnológico al servicio de la humanidad. Gracias, Julio. Híjole, me voy con mucha información ya, pero también veo en el chat que están pues muy participativos el público. Voy a leer algunas preguntas, pero varias de ellas ya les dieron contestación de alguna manera. Si aprovechamos los últimos minutos que nos queda del webinario y me hacen el favor de pues ir tomando nota de las que crean que están pendientes o que puedan abonar algo al respecto. Por ejemplo, tenemos una pregunta: ¿consideran que la inteligencia artificial ya es una herramienta necesaria para los procesos electorales? ¿De qué manera la inteligencia artificial está transformando la forma en que se llevan a cabo las campañas políticas, la participación ciudadana y la organización electoral en México? ¿Y qué desafíos y oportunidades presenta este nuevo panorama para la democracia en el país? Nos preguntaban también hace un rato, un poquito más arriba, justo sobre la regulación y las iniciativas que había al respecto. Si partimos de que la inteligencia artificial se alimenta con criterios para su funcionalidad, entonces, ¿qué regula esos criterios? Por ejemplo, para la rendición de cuentas, la fiscalización, el PREP, o por mencionar algunos ejemplos. Bueno, les mandan felicitar y les agradecen la charla. Cómo se puede identificar que un video, una foto, una publicación es falsa. Creo que Eliana ya nos dio algunos datos. ¿Qué impacto ha tenido la inteligencia artificial en los procesos electorales? ¿Tendrán algún ejemplo? Bueno, creo que Julio también ya nos dio varios de ejemplos al respecto. ¿Han utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial? ¿Qué experiencia han tenido? Bueno, esa es una pregunta en general. Había visto por aquí también que nos preguntan respecto a utilizar la inteligencia artificial en los procesos de dictaminación o sentencias judiciales. ¿Cómo puede incrementar la inteligencia artificial la violencia política en razón de género? Creo que esto es un tema que no hemos tocado y que creo que sería importante dar alguna opinión al respecto en estas elecciones, porque creo que cada vez son más mujeres, afortunadamente, las que participan en política, así que creo que esto va siempre de la mano. Y bueno, pues hay varios comentarios agradeciendo la charla. Si gustan, damos unos minutitos para poder contestar algunas de estas preguntas y si quieren abundar sobre algo más y poder concluir nuestro webinario. Adelante, Eliana. Gracias, Nadia. Pues sí, yo creo que si con algo quisiera que se quedara la audiencia es con el tema de, bueno, pues conforme la digitalización ha avanzado y la inteligencia artificial que ya existe desde hace décadas se ha puesto más a disposición de la gente, ¿no? Para su aprovechamiento, pues también es buscar un esfuerzo multisectorial, que eso es lo que también ha sucedido en iniciativas como Partnership for AI, donde no nada más hay empresas, sino también hay gobiernos, hay organizaciones de la sociedad civil, incluso un ejemplo, ¿no? De aquí en México, Meta se alió con el INAI y con el BID y con una organización civil
para hacer una modelo, ¿no? de experimentación de políticas públicas sobre la explicabilidad y la transparencia de los algoritmos, que pues es también un sistema de inteligencia artificial. Se deben de hacer estos esfuerzos multisectoriales. En el tema electoral lo mismo, ¿no? Para buscar que los usos sean positivos, justo por ejemplo las tareas fiscalizadoras que tienen las autoridades, no nada más a nivel federal, sino también todos los organismos locales electorales, que es algo que ya sucede en alianza pues con Meta y me imagino que también con otras empresas que también operan plataformas digitales. Se puede hacer eso, ¿no? También para que justamente el tema de la desinformación sea atajado, que eso es como también ya lo hace Meta con ayuda de terceros, ¿no? Que son estas organizaciones verificadoras de datos, y que también en colaboración con las autoridades, pues ya se pone a disposición de la ciudadanía más herramientas de verificación de datos. Ahorita les pongo también, porque he pasado algo de información ahí en el chat, les pongo los números de Inés, que es el chatbot del INE, y también de los chatbots de verificación de AFP y de Reuters, que también aplican para México. Entonces, la idea es, así como está sucediendo en la regulación de inteligencia artificial en general, que son esfuerzos a nivel global, esfuerzos multisectoriales, creación de estándares, también se debe de adoptar esa perspectiva, ¿no? Para poder en México aprovechar los beneficios y atajar los riesgos al mismo tiempo sin detener la innovación. Y bueno, pues como conclusión, ¿no? En general ya hay criterios para el desarrollo responsable de inteligencia artificial. Yo citaría los lineamientos de la OCDE y también los lineamientos del Consejo de Europa. Sobre esos lineamientos se construye justamente, está alineada con esas, la estrategia de desarrollo responsable de inteligencia artificial de Meta, que son 5 principios: privacidad y seguridad sobre los datos, justamente, que tengan que ser anonimizados, que no haya filtraciones, ¿no? Equidad e inclusión para evitar justamente que los resultados que den estos sistemas se prueben en contra de, por ejemplo, ciertos resultados que pueden ser eh, discriminatorios, y que también se generen datos que sean representativos, como pues con la participación activa de desarrolladores también en México. No vamos a tener sistemas de inteligencia artificial que solucionen los desafíos que enfrentamos los mexicanos si no se hacen también aquí, en colaboración con instituciones académicas, instituciones justamente de gobierno, ¿no? También que estén aquí. La tercera es robustez y seguridad. Justamente, y eso va a una pregunta que se realizó, el resultado es tan bueno como los datos, con lo cual alimentas el sistema. Entonces hay que buscar que los datos sean suficientemente robustos. En seguridad, por ejemplo, Meta tiene lo que se llama equipos rojos, un equipo rojo que prueba constantemente los sistemas de inteligencia artificial que utiliza, por ejemplo, la moderación de contenido, para asegurarse que los datos siguen arrojando resultados fidedignos. No nada más se deja correr el sistema y tal. Como dijo Julio, es una creación humana, tiene que haber supervisión humana sobre los resultados que va arrojando el sistema. Si no, y hay si hay una desviación y no se checa, pues entonces eso es terrible, ¿no? Los resultados que puede arrojar. El tema de transparencia y control, que yo creo que ya lo abordé suficiente, y el tema de responsabilidad y gobernanza, que es justamente este tema de arribar a una regulación de inteligencia artificial que parta, ¿no? de estándares y que sea representativa, que aglutine a todos los sectores sociales y que también se fije en lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Porque así como con otros temas, ¿no? que tienen que ver con lo digital, pues esto no conoce fronteras, entonces no puede haber una legislación unilateral que funcione, sino tiene que ser acorde con estos esfuerzos a nivel global. Sí, muchas Gracias. gracias, Nadia. Bueno, después de esta cátedra de Eliana, que insisto, con la que hemos compartido muchos espacios y de la cual siempre aprendo mucho. Gracias, Eliana, por compartir este espacio y Nadia por convocarnos a esta charla. A todas y todos los que nos siguieron a través de la red digital de IntelliJuris, muchas gracias. Mira, son tantas preguntas y son tantas ideas, son tantos temas a reflexión que nos llevaríamos 3 horas al menos de esta discusión. Y eso que no le entramos al tema del machine learning, del deep learning
y de las redes neuronales, y bueno, en fin. Mira, voy a intentar resumir un poco sobre este tema. Mira, yo soy un convencido y estoy sujeto a escrutinio, naturalmente, de que una inteligencia artificial bien diseñada, robusta, ética y con buena regulación puede ser la solución definitiva a muchos problemas que hemos tenido y creado como humanidad. Porque la humanidad es imperfecta, y lo pongo a consideración de ambas, de Ileana y de Nadia. Esto está plagado de subjetividades, emociones, prejuicios y una multitud de fallos inherentes a la condición humana, ¿eh? Estos no son simples errores, nos han llevado a guerras, a desigualdades y graves injusticias. Yo preguntaría, ¿esta es realmente la esencia que queremos que guíe a nuestra democracia y a nuestro futuro? Una que como veleta cambie conforme lo hacen los vientos que la propulsan. No deben importarnos entonces los costos en sufrimiento, dolor, marginación, salud y vidas humanas que por millones se suman a la cuenta de sus correlativas estructuras. Ya dije, el caso de Israel versus Palestina nos tendría que preocupar de una vez y por todas a toda la humanidad. ¿Qué hay de aquellas posibilidades de desarrollo personal que se quedan en el tintero y hacen nugatorias las posibilidades del desarrollo democrático, de los sueños de las personas, de sus deseos, de sus aspiraciones? ¿Debemos al caso olvidarlas para privilegiar las estructuras falibles creadas por los seres humanos? Desde mi perspectiva, la tecnología y en particular la inteligencia artificial ha avanzado a un ritmo sin precedentes. En lugar de ser una amenaza, podría ser, insisto, la herramienta definitiva para rectificar los errores humanos. Una inteligencia artificial bien programada no tiene favoritismos, no siente rencor, no opera bajo agendas ocultas, mientras que la humanidad ha demostrado repetidamente su habilidad para ser egoísta y miope. La inteligencia artificial tiene el potencial de ser objetiva y previsora. Es cierto que la democracia ha evolucionado como un medio para contrarrestar el abuso del poder, pero todos sabemos que su historial está lejos de ser limpio. Claro que el argumento de que las máquinas no pueden comprender la experiencia humana es hasta cierto punto válido. Sin embargo, yo preguntaría también, ¿es realmente necesario que lo haga? ¿Es necesario que una inteligencia artificial comprenda el amor o el sacrificio para administrar justamente un sistema de salud o para garantizar que las leyes se apliquen equitativamente? Aunque los seres humanos somos profundamente emocionales, esas mismas emociones a menudo nublan nuestro juicio y nos llevan a decisiones irracionales. En lugar de ver a la inteligencia artificial, Ileana, Nadia, como una entidad fría y desalmada, podríamos considerarla como una extensión lógica de nuestro deseo de justicia, de equidad y de mayor democracia, de nuestras propias mentes potencializadas a partir de los desarrollos tecnológicos que hemos logrado y alcanzado. La democracia siempre ha sido una herramienta, que no se nos olvide, un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma. Y si la inteligencia artificial puede ofrecer una versión mejorada, más justa, más eficiente de la democracia, finalmente pregunto, ¿por qué resistirse? Muchas gracias por esta gran oportunidad. Gracias. Bueno, pues primero yo también de nuevo agradecer a Ileana y a Julio por sus conocimientos, de verdad, toda la información que nos están proporcionando es de mucha valía. Les invito al público a consultar todas las ligas que nos está compartiendo Ileana en el chat para poder atender a varias de sus inquietudes o de sus cuestionamientos. Y bueno, y también les invito pues justo a poner nuestro granito de arena, ¿no? Como decían nuestros invitados. O sea, esto tiene que ser una actuación y una solución integral en el que participemos también como ciudadanía. Y pues también yo dejaría por ahí igual pendiente el tema de una comunicación, de revisar también la agenda ética pues de las agencias de publicidad y de la comunicación política que se está desarrollando, ¿no? Porque creo que eso también es algo que se tiene que poner a escrutinio. Y bueno, pues ya como les adelantaba a los invitados, pues tuvimos que robar unos minutos de la hora, pero les agradezco a todas y a todos los que nos pudieron seguir esta noche y les invito a que el próximo mes nos volvamos a encontrar aquí en este espacio. Muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias por su atención. Gracias, qué gusto, Eliana, Nadia. Un abrazo fuerte a todas y todos los que nos siguieron en esta conversación. Qué gusto coincidir.